Buenas tardes. Vamos a conversar hoy con una amiga de hace unos cuantos años de Colombia, que en la actualidad, que es Marta Márquez y que en la actualidad dirige el Centro de Investigaciones para el CINEP. Las siglas no las tengo muy claras. Centro de Investigaciones Nacionales para Educación y... Centro ¿Muy de bien? Investigación y Educación Popular, CINEP, que Ah, es como el ah, Gumilla de Colombia. de Venezuela. Sí, es como el Sí, Gumilla de sí, Venezuela en Colombia. sí. Bueno, donde además se desarrolla un programa de paz para la paz y además es profesora de la Universidad Javeriana, donde fue que nos conocimos en su momento. Así que bienvenida, Marta, un placer tenerte en el programa y creo que tenemos mucha tela para cortar con el tema Colombia en estos días, ¿no? Sí, Yo quisiera arrancar antes de entrar en otros temas más coyunturales, un poco que nos explicaras toda esta idea de la paz total que planteaba el presidente Petro, hasta qué punto tuvo avances o no tuvo avances, o tuvo retrocesos, hasta dónde llegó. bueno, Andrés, buenos días primero, porque ya te había saludado, pero Sí. aprovecho para saludar a quienes están viendo esto hoy y quienes lo van a continuar viendo. A ver, yo creo que lo primero para tener en cuenta es que pues Colombia está en un largo y difícil proceso de transición de paz. Las primeras firmas de acuerdos de paz se dieron en finales de los años 80 y en el año de 1991 tuvimos la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente, en el marco de la cual se redactó la Constitución que tenemos ahora, que es una Constitución que consagra la paz como derecho, pero además Ujú. que tiene un apartado de derechos muy amplios. En ese proceso de construcción de paz, un hito importante es en 2016 la firma del Acuerdo de Paz de La Habana y otro Sí. hito importante es esta propuesta del presidente Petro, el primer presidente de izquierda, de una paz total. Y esa paz total tiene múltiples dimensiones. Por un lado, la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Este año estamos celebrando 10 años en el segundo semestre. Por el otro Ujú. lado, la negociación con otra guerrilla, que era el Ejército de Liberación Nacional. Adicionalmente, diálogos sociojurídicos orientados al sometimiento a la justicia de otros actores armados más de corte criminal, aunque ellos siempre se quieren presentar como políticos, y la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ujú. Entonces, son distintos escenarios. Si quieres, me refiero inicialmente digamos, al tema de la implementación del acuerdo de paz, Sí, que sí, ya es un tema sí. bastante denso. Ese acuerdo. Más dado el hecho de que los actos de violencia de los distintos grupos se reiteran en los últimos, en los últimos meses, diría yo, ¿no? De acuerdo, este mes de mayo ha sido un mes especialmente Ujú, violento porque es preelectoral y eso es una constante en la historia colombiana. Bueno, pero en relación con el acuerdo de paz, ujú. aquí señalar primero que CINEP históricamente ha hecho verificación del acuerdo. Somos una secretaría técnica para un componente internacional de verificación. Estamos prontos a reiniciar este proceso de seguimiento y aquí lo que voy a mencionar muy someramente es el resultado de una audiencia que hubo en el Congreso, citada por un congresista, Alirio Uribe, y por el candidato Iván Cepeda para hacer un balance de la implementación del acuerdo. Entonces, señalar ahí algunas cosas. Primero, pues ya dije que tiene 6 puntos. El primero, reforma rural integral. Ese es en el que más se ha avanzado. ¿Sí? El, Ujú. el, en el acuerdo se hablaba de crear un fondo de tierras con 7 millones perdón, con 3 millones de hectáreas y ya hay como 2,5 millones de hectáreas de tierra Ujú. para repartir. La cuestión es que no se han entregado en la velocidad en la que se ha creado el fondo. Eso es Ujú. una primera cuestión, pero pues digamos que ahí ha habido un avance. Ha habido un avance también en cierta titularización, con énfasis en grupos indígenas y no tanto en grupos negros. Eh, Ujú. Importante ahí señalar también que se crea lo que se llama la jurisdicción agraria,
aunque es una ley estatutaria que todavía hace falta que sea reglamentada y es básicamente una jurisdicción para resolver los problemas en el campo, que son una, ujú, sí, una de las causas de la violencia en Colombia. Ese es el punto en el ujú. que diría yo que mejor les ha ido, ¿sí? O dicen que Ajá, les hacen seguimiento riguroso. ajá. Sí, luego viene el punto de víctimas, que es el punto 5 en el que también han salido las cosas bien. La Jurisdicción Especial de Paz ya dio sus primeras sentencias. Eh, Obviamente ha sido calificada como lenta, y en esas primeras sentencias es importante mencionar, es que como es un escenario de justicia transicional, hay unas sanciones propias. Por ejemplo, trabajos con comunidades, y para eso se necesita recursos que el Estado provea. Y ahí Ujú, hay un cierto problema porque no hay recursos para que los actores armados puedan ujú, hacer estos trabajos de reparación. Pero ya hay sentencias y eso simbólicamente es muy importante. Bueno, eso es digamos como que los dos puntos ahí positivos. Bueno, también el tema de reincorporación, 11.000, ujú, digamos, firmantes reincorporados. ujú. Pero también tensiones, como siempre, y es que hay algunos en las cárceles y no se les ha resuelto la situación judicial. En lo que estamos mal es lo que tú dices, el tema de seguridad. Eso atiende al Ujú. punto 2 de Sí. participación política, que hablaba Ujú, de garantías para la participación política y resulta que han matado cerca de 500 firmantes de paz. O sea, ujú. no hay garantías para la participación política. Y obviamente el tema, el punto 4 de solución al problema de drogas ilícitas, pues que Sí. fundamentalmente esto es algo que el gobierno no ha podido controlar, básicamente porque no hay las condiciones para digamos, garantizar una sustitución de cultivos en un país donde la infraestructura no es buena y en esa medida, pues lamentablemente para los campesinos no resulta un mucho mejor negocio producir coca, sí, coca, Sí. dado que los criminales van y se las compran en los territorios y no Ujú. producir papa para intentar Claro, sacarla en un país donde no hay vías. claro, Entonces, claro. este tema del acuerdo de paz, que ya estamos vuelvo y te digo, 10 años de 15 en los que está planteada la implementación, atrasado, con un punto positivo en este gobierno, que es el de reforma rural integral, y un Mm, punto muy negativo, que es el tema de seguridad, punto 2 del acuerdo. ujú. Ahora, en ese cuadro que estás presentando, lo que me interesa a mí un poco por el carácter del programa es cuál es el papel de los actores externos. Hay uno que evidentemente, y tú conoces muy bien, es el papel de Venezuela, pero también está Estados Unidos y todo el planteamiento en torno a esta nueva doctrina de seguridad, bueno, no tan nueva, pero digamos, así denominada como de seguridad hemisférica, de garantizar el hemisferio como parte de el área de influencia de Estados Unidos, más las tensiones y presiones que se generan por el hecho de la participación de otros actores globales, de potencias, de una manera quizás indirecta, pero presente también. Entonces, me gustaría, si puedes explicarnos un poquito cómo funciona esto en este momento, que además aclaremos, después vamos a ir al punto, es una fase preelectoral bastante sensible. Sí, bueno, primero señalar que el apoyo de la comunidad internacional al proceso, digamos, desde el proceso de negociación de La Habana a la implementación del acuerdo ha sido enorme. ¿Sí? El Fondo Multidonante de Naciones Unidas da recursos para la implementación del acuerdo. ¿Sí? Y ahí, por Ujú, supuesto, está Estados Unidos. ¿Sí? Em, ujú, entonces eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, pues ya uno podría irse, bueno, y Venezuela, como sabemos, fue un país garante en el proceso de negociación. Venezuela para Colombia es muy importante por la interlocución que puede tener con los actores armados, en lo que tenía que ver con, evidentemente, en el 2016 con las FARC,
Igualmente Cuba. Cuba ha jugado ese Ujú. mismo papel y digamos, en el último año con el Ejército de Liberación Sí. Nacional. Entonces, ha habido un apoyo a la negociación de paz y un apoyo a la implementación, pero evidentemente en lo que tiene que ver con los Estados Unidos ha habido una tensión muy fuerte por el tema de los cultivos ilícitos y de la no solución del problema de las drogas. El enfoque de los Estados Unidos, como sabemos, pues es un enfoque de corte punitivista. ¿Sí? El enfoque del acuerdo de paz y el enfoque del gobierno Petro es más bien un enfoque desde el desarrollo. La propuesta es que hay que crear alternativas para que sea posible la sustitución del cultivo del gobierno colombiano, que si hay que perseguir a alguien no es al campesino, que es la última, digamos, el último eslabón de una cadena, sino fundamentalmente a los grandes criminales. Entonces, eso es un tema ahí que ha creado tensiones. Y en lo que tiene que ver con Venezuela, pues como te decía, Venezuela ha venido apoyando siempre como país garante o sí, los procesos de paz, ¿sí? O las negociaciones de paz. Y con Venezuela genera tensiones, obviamente, el tema de seguridad. Pues porque ya en este momento yo creo que en el tema de seguridad, como en tantas otras cuestiones, somos profundamente interdependientes. Uno de los territorios donde mayor conflictividad hay es en la frontera colombo-venezolana, particularmente en el Catatumbo, ¿no? Ujú. De hecho, el gobierno de Petro y el gobierno de Delcy fortalecieron estrategias de cooperación en una reunión que tuvieron, si mal no estoy, el mes pasado. Entonces, ¿y por qué es esa interdependencia? Pues porque el Ejército de Liberación Nacional está en territorio venezolano, ha manifestado Ujú. que uno de sus objetivos es defender la revolución bolivariana, entonces es una guerrilla de corte binacional con objetivos distintos en cada uno de los países. En Venezuela, defender la revolución bolivariana, como lo he Sí. manifestado, y en el caso de Colombia, pues todavía con una pretensión, diría yo, absurda, ¿sí? De llegar al poder por las armas y de cambiar el modelo económico. Y a ver, digamos, pareciera que dos referentes importantes en esta dinámica son, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, Venezuela. Quizás la Unión Europea hasta cierto punto por el aporte de fondos, pero lo que a mí siempre me surge una interrogante en este cambio de dinámica a nivel hemisférico y en particular después de la reunión de la visita de Lula a Washington. ¿Qué papel desempeña Brasil en todo esto? Pues yo, Andrés, lo veo bastante marginal ahora en lo que Ujú. tiene que ver con los asuntos colombianos. ¿Sí? Yo pensaría pues que como que el liderazgo de Gustavo Petro es un poco paralelo al liderazgo de Lula. Gustavo Petro pretende posicionarse a través del tema medioambiental, como del cuidado de Ujú. la vida. Obviamente ha participado en estos espacios donde se pretende crear como un grupo de países que le hacen contrapeso a esta forma norteamericana intervencionista eh, digamos, de hacer presencia en los Estados Unidos, pero yo no veo a Brasil, digamos, incidiendo en los procesos que se están dando ahora en Colombia. No es lo que yo veo. Y la otra pregunta de carácter internacional también. ¿Hasta qué punto esta amenaza tangible de Estados Unidos de intervenir en Cuba puede llegar a repercutir de alguna manera en los acuerdos de La Habana? No, yo no creo Mm. porque, digamos, esos acuerdos ya se firmaron. Eso Ujú. podría tener alguna incidencia, tal vez en unas posibles negociaciones ya futuras, porque esa mesa está rota, Ujú. con el Ejército de Liberación Nacional. Ajá. Sí, porque Cuba y Venezuela, como te digo, han sido países que han sido garantes y que han acogido espacios
de diálogo. ¿Sí? Creo que el tema, pues obviamente para un gobierno como Petro, es importante que en el entorno internacional latinoamericano hayan países cercanos a su modelo progresista y autonomista frente a los Estados Unidos. Y ese vendría siendo el caso de Venezuela y ese vendría siendo también el caso de Cuba. Pero directamente en lo que tiene que ver ahora con, digamos, con la implementación del acuerdo de paz, ninguno. Sí, ya Ok. Cuba cumplió frente al acuerdo de paz Ujú. de 2016 la función que tenía que cumplir. O sea que de alguna manera es un capítulo cerrado en cuanto Es a un la capítulo coyuntura cerrado. actual. Es un Ah, capítulo cerrado. Es más importante ahora, sin lugar sí. a dudas, Venezuela. Ujú. Bueno, y en este marco pasemos ahora a la cosa más candente de lo que está pasando electoralmente. Tenemos una situación preelectoral en Colombia, con todo este bagaje de lo que estábamos hablando, que pesa desde luego. Tenemos tres candidatos que puntean entre muchos otros. Uno es el candidato de gobierno, Cepeda. Después está la candidata de la Unión Democrática. Perdón, Unión Democrática, ¿verdad? Centro Me equivoco. Democrático, que es Centro el partido de Democrático. Álvaro Uribe, Sí, sí, sí. sí. Y está este emergente que es Spiriela. Entonces, como candidatos potenciales, Cepeda con una ventaja aparentemente, pero no le da para una segunda vuelta, con esa ventaja, a menos que establezca algún tipo de alianza. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama? Más que nada también en términos de la posibilidad de darle continuidad y sostenibilidad a todo lo que es este concepto de paz total. Claro, sí, bueno, por un lado está Iván Cepeda, que es un histórico defensor de derechos humanos, hijo de un también defensor de derechos humanos, que hace parte de la Comisión de Paz del Congreso y que históricamente ha estado presente en todo tipo de negociaciones, que es una cosa que le restriegan mucho porque le sacan las fotos de él en La Habana con los de las FARC y entonces dicen que él era guerrillero. No, es un personaje que obviamente si está en los espacios de negociación, pues está aparece cercano en esos espacios, pues a aquellos con los que el gobierno está negociando. Bueno, él es uno de los ideólogos de la paz total, digo, Comisión de Paz del Congreso, ideólogo de la paz total. Tiene entre el 33 y el 35% digamos, las encuestas dicen que puede sacar entre el 33 y el 35% de los votos, es decir, pasar a segunda vuelta. Él dice que ganará en primera vuelta y Ujú, no se sabe, hay un voto oculto de los sectores populares. Él es, va a retomar o retoma las banderas del pacto histórico del actual presidente, es decir, para quienes nos están oyendo de otros países, él es visto como la continuidad del gobierno de Gustavo Petro y va a ujú, continuar seguramente con la paz total. Eh, digamos que hasta el último mes se le criticaba que no había tomado posición frente a este proceso de paz total, que me faltó decir eso en la primera pregunta que me hiciste, porque hablé solamente del acuerdo de paz, está haciendo agua, ujú, ¿sí? O sea, paz total también era negociación con el ELN y la mesa está suspendida, ¿sí? ujú, La semana pasada ya digamos, hubo un impasse más en las relaciones con el gobierno porque el ELN le hizo juicio revolucionario a dos ujú. policías. ¿Sí? Entonces, una mesa suspendida, pero Sí, donde había sí, algunas conversaciones, ya ujú, parece ser que es más difícil retomar, digamos, el proceso. Y también con otros grupos, entre esos con las disidencias. Las disidencias de Calarcá mataron la semana pasada a un periodista joven y ahí también había una mesa. Esa mesa se suspendió. Y bueno, y otras mesas están suspendidas. Son muchas mesas. Hay mesas con estos grupos criminales y también hay mesas urbanas con bandas. Todo eso es la paz total. Él es partidario de continuar eso, pero con
ajustes. Y entonces decía que no se había referido a cuáles eran los ajustes y en el último mes ha dicho, dentro de los ajustes están obviamente unas líneas rojas en lo que tiene que ver con lo humanitario. Estos actores armados tienen que garantizar la vida de las comunidades y garantizar la vida particularmente de líderes sociales y de periodistas. Pero habrá una continuación de eso. Él señala que porque este crecimiento de los grupos armados en el país y de su control territorial no es producto de la paz total, que es algo que Ujú. algunos le dicen, y es básicamente porque ha habido procesos de cese al fuego, estos grupos armados se han expandido. Y él dice, no, son las dinámicas transnacionales, por ejemplo, el Ujú. aumento del precio del oro, lo que hace que crezcan estos actores armados porque hacen minería ilegal y tienen más recursos y mayor interés Claro. en expandirse por el territorio. Eso es lo que él dice. Y seguramente si él llega a ganar, va a haber una paz total 2.0 ajustada. Por el otro lado está Paloma Valencia, que Paloma Valencia es la candidata del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe. Ella misma se presenta como Uribe es mi papá, cosa Ujú. muy poco, un poco patriarcal, muy poco feminista, ¿sí? Y ahí hay una crítica total a la paz total. Ahí lo que seguramente, y ella propone es una estrategia de seguridad, una llegada digamos, una entrada a los territorios de las fuerzas militares con tecnología, pero también con obras cívico-militares. Ujú. Y por el lado está Abelardo de la Espriella, que es un outsider tipo Bukele. Su apariencia física y trata de imitar a Bukele y su propuesta es la toma violenta de los territorios. Entonces ahí de paz total no habría nada. Sería el regreso pues de la guerra a, a Colombia. No quiere decir que en este gobierno no haya habido acciones militares por parte del Estado. Las hay, ¿sí? Pero pues obviamente aquí estaríamos como en un regreso a eso que se llamó algo parecido a lo que fue la seguridad democrática. Mira, creo que está claro el panorama en términos de los tres candidatos. Hay obviamente más candidatos, pero con menos posibilidades. Eh, las elecciones son el domingo próximo, ¿no? Sí. O sea No, que perdón, estamos ahí. el 31 de mayo es la primera vuelta. El 31 de mayo. Bueno, con lo cual estaríamos ya prácticamente en la recta final, ¿no? Ahora, volviendo a la parte internacional, lo que a mí me abre interrogantes es cómo se está desarrollando la relación con Estados Unidos, se ha vuelto, está la complejidad que le impone la personalidad de Trump y las idas y venidas, pero también hay una dinámica propia de las relaciones. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Petro porque no solamente es el presidente Donald Trump, sino también es el presidente Gustavo Petro, que gobierna en buena medida a partir del Twitter. ¿Sí? La posición de Petro es de no alineamiento frente a los Estados Unidos, de promulgación de digamos, el reconocimiento de Colombia como un país del sur global, de posicionamiento desde la agenda climática. Y lo primero, pues ha llevado a unos momentos muy complejos. Tal vez el primer momento tuvo que ver digamos, cuando comienza el presidente Donald Trump a enviar migrantes no regulares de regreso a sus países, ¿sí? Y el presidente Petro se opone a eso y da una declaración muy dura en la madrugada de algún día que puso, digamos, en pánico a los colombianos porque podría haber sanciones muy fuertes y como tú sabes, nosotros exportamos carbón y exportamos flores y uno de los principales destinos de exportación era los Estados Unidos. Entonces ha sido una relación muy tensa,
¿sí? Muy tensa particularmente en los micrófonos, pero permanece cooperación en seguridad. En la solución de estos momentos de tensión ha jugado un papel muy importante digamos, la Cámara de Comercio colomboamericana y políticos y élites políticas que tienen relaciones con los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es tensa, creo que ahí por el talante de los líderes, creo yo. Pero vuelvo y digo, Andrés, continúa el apoyo de los Estados Unidos en tanto que parte del Fondo Multidonante de Naciones Unidas al proceso de construcción de paz en Colombia. Eso es algo que es importante poner sobre el tapete. En un posible cambio de gobierno, si continúa, si quien llega a la presidencia es Cepeda, pues seguramente continuará esta política de no alineamiento. Si llega Paloma Valencia o habrá algo parecido a lo que ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe y es una asociación estratégica. Y en el caso de Abelardo de las Priella, él considera que hay que apoyarse en los Estados Unidos para hacerle frente a la criminalidad. Bueno, creo que nos has presentado un panorama esclarecedor y en algunos puntos preocupantes con respecto a cómo puede ser el próximo devenir del proceso electoral y los resultados. Como se nos está acabando el tiempo, creo que a pesar de que queda mucha tela para cortar, vamos a tener que dejarlo para alguna otra entrevista, pero te agradezco muchísimo el tiempo eh, que has estado en esta conversación, que le has dedicado y la disposición tuya a participar en esto. Ojalá que tengamos otra oportunidad de hablar o de vernos en algún momento en Bogotá como corresponde. Ya pasaré yo por allá. O que tú pases por Buenos Aires, tampoco se sabe, ¿no? Claro que sí. Bu- Bueno, mil gracias y te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad que tengamos de conversar. Gracias a Gracias, ti, Andrés, por la invitación y esta oportunidad de conversar sobre Colombia. muchísimas Feliz día gracias. para ti y para los que nos vean. Igualmente.